empiezo de nuevo. Buenísimo. Bueno, les comparto pantalla. Vamos acá. Ahí estamos. Bueno, tienen el PDF subido a la página de la materia, al campus de la materia. Así que eso lo pueden ver. Voy a dejarme el chat abierto. Acá al costado. Bien, entonces eso lo pueden ver ahí. Yo mientras igual lo muestro en la pantalla. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de resolver esto, que sé que ya lo hicieron con Ricardo, y esa parte la voy a hacer más rápida. Y después vamos a resolver el problema 20, que es un caso particular de esto. Y lo vamos a ver por ahí esa parte con más detalle. ¿Sí? Bien. Tenemos este sistema que ya Ricardo les contó, que si bien parece un sistema medio extraño, después al final queda una ecuación que tiene bastante sentido físico y que aparece en bastantes lugares, que es la ecuación de Klein-Gordon. Les contó, vi al final que les contó de la ionósfera, no sé qué más les contó, si es que les contó algo más Ricardo de esta ecuación o de algún problema de este estilo. Voy a intentar no repetir tanto. Si estoy repitiendo cosas, me avisan. Bien. Lo que vamos a hacer es resolver esto. Son n masitas. En este caso, algo nuevo es que están atadas con péndulos, pero en principio eso, o sea, sería bueno. Agrega una fuerza más. No es algo sustancialmente nuevo. Pero sí vamos a plantear dos cosas nuevas en este problema que hasta ahora no habían aparecido. Uno es agregar un forzado. Sí, habíamos resuelto forzados, pero ahora lo vamos a hacer con masitas, con masitas periódicas, ¿sí? Con n masitas. Habíamos planteado el forzado cuando, bueno, podíamos plantear la matriz y resolvíamos de esa manera, con pocas masas, pero nunca con el método este de decir, ok, tengo esta ecuación para la masa de n. ¿Cómo planteo un forzado ahí? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Y otra cosa nueva es que el sistema va a ser semi-infinito. O sea, si bien de esta figura, que es la figura del ejercicio 19, el L, o sea, es un sistema que termina en z igual L, cuando resuelva el ejercicio 20, va a aparecer un sistema que no termina. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también es algo nuevo, es una condición de contorno que después les va a servir un montón para problemas de física 3. El cuatrimestre que viene, o quien lo esté haciendo ahora también, pero es un problema que aparece un montón en física 3, un problema que no tenga una condición de contorno final. Bien. Entonces, como dije, esto lo voy a hacer medio más rápido, porque sé que ya lo resolvieron, sé que lo acaban de resolver. Igual si tienen dudas, me frenan y me preguntan. Y la ecuación para la masa n es esta. No solamente la acaban de resolver, sino que ya la dedujimos en otros problemas, ¿sí? Donde teníamos de estos últimos dos términos, que son que son exactamente los que nos quedan para la cuerda de n masitas, para las n masitas unidas con resortes. Y se nos agrega este término que tiene que ver con los péndulos, ¿sí? Que es proporcional a la posición de las masitas, a psi sub n. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos esta ecuación, y si quisiéramos pasarla al caso continuo, lo podemos hacer bastante rápido, ¿no? Porque fíjense que este término de acá no está afectado por ninguna de las constantes que usamos para pasar al continuo, que son la distancia entre las masas, A, que la tendemos a 0, n minúscula o n minúscula, que es nuestra posición de las masas, o n mayúscula, que es como la cantidad de masas,
que la tendríamos a infinito. Ninguna de esas condiciones va a entrar en el límite. Entonces esta parte me va a quedar exactamente igual. ¿Sí? Y esta parte de acá es la misma que teníamos en la ecuación de la cuerda, como dije antes. Entonces, si es la misma, me va a quedar el mismo término de la cuerda. ¿Sí? Entonces, tengo la misma ecuación de ondas que tenía antes, pero con un término agregado que es proporcional a la posición de las masitas. ¿Sí? Y esta ecuación es súper importante, ¿sí? Es la ecuación de Klein-Gordon. No sé qué les contó Ricardo de esto, pero bueno, parece siempre que tengamos una ecuación de onda con alguna fuerza agregada que solamente dependa linealmente de la posición, ¿sí? O con alguna limitación agregada que dependa solamente de la posición, es una ecuación que va a aparecer cuando vean estructura 4, o sea, al final de la carrera van a decir, se van a haber olvidado de esta ecuación, se van a haber olvidado de esta materia, de repente aparece. ¿Sí? De repente uno plantea cuántica más relatividad y es la primera ecuación que aparece. Así, y se los tiro con nombres lindos para que se entusiasmen. Acá no vamos a ver ni cuántica ni relatividad. Pero les cuento, ya les adelanto que les va a aparecer. Bien, y yo lo puse acá con T0 sobre mu porque es lo que usábamos en la cuerda, ¿sí? En realidad acá podría haber puesto velocidad al cuadrado, es algún término con unidades de velocidad al cuadrado, ¿sí? Pero no sé si tiene tanto sentido como en la cuerda hablar de una tensión y una densidad lineal, sí como en esta parte de acá abajo, pero si uno se imagina esta cosa tendiendo a algo continuo, a mí por lo menos me es medio difícil de imaginar. No sé si alguno tiene alguna imagen que nos quiera compartir de cómo sería esto en el continuo. Eh, pero me cuesta un poco imaginarlo. Sí, o sea, quizás si estos péndulos son alguna fuerza que no es realmente agarrada de algo, como pasa en la ionosfera, y si es una fuerza más que sucede a distancia, ¿sí? Es más fácil imaginarlo así. Pero si uno tiene esto, pensarlo en el continuo es un poco más abstracto, pero igual decidí mantener el T0 y el mu de la cuerda para seguir usando lo que venimos ya usando siempre. Pero podría tranquilamente haber puesto b cuadrado. ¿Sí? Es cualquier cosa con unidades b cuadrado. Bien. Y sí, yo acá le puse solamente psi, pero sí en cada lugar tiene que ser psi de t y de z. ¿Sí? Y usé z porque acá el ejercicio usa z, pero podríamos haber usado x como veníamos usando en la cuerda. Bien. Y vamos a resolver los dos casos. Vamos a, en principio, plantear para comparar el caso discreto, que es este, que acá abajo lo prolijo un poco, y el caso continuo, que es este de acá. ¿Sí? El caso discreto emprolijado quedaría así. ¿Sí? Es lo mismo agarro la ecuación que tenía para la cuerda discreta y tengo toda esta parte acá y me quedo con este pedacito que lo tengo que pensar un poco más, pero me doy cuenta que termina siendo igual. Hasta, no sé, podría haber sacado el factor común si sub n, que no lo hice, pero bueno. Y todavía quedaría más prolijo. Entonces, resolvamos los dos, el caso discreto y el caso continuo. Tengo las dos ecuaciones, propongo para un modo. Empecemos con el discreto, nada más, sin espiar el continuo. Entonces propongo para un modo lo que ya conocemos para el discreto, a por coseno de KNA más alfa, coseno de omega t más phi. Lo meto en la ecuación y obtengo la ecuación de dispersión. ¿Sí? ¿Se parece a la de la cuerda? No es la de la cuerda. Recuerden que la de la cuerda a esto mismo, pero sin el G sobre L. ¿Sí? Y, y nos queda esta ecuación que
es muy parecida a la que ya conocíamos, que depende del seno de k sobre 2. ¿Sí? Esto ya lo hicimos 20 veces. Voy al caso continuo. También lo hemos hecho. Propongo psi de tz a coseno de kz más phi, más alfa, coseno de omega t más phi. Lo meto en la ecuación, llevo a esta ecuación de dispersión. Son similares, ¿sí? Nada, podemos pensar que cuando A tiende a 0, el argumento se hace chiquito, entonces el seno se parece mucho a esto, y si uno reemplaza el 0 por esto de adentro, le queda esta parte de acá. Y el k sobre m se transforma en t0 sobre mu. Bien, entonces llego a ecuaciones similares. Pero me genera una duda esto, ¿no? Yo dije que vamos a trabajar con un forzado. Por ahora no metí ninguna fuerza. Después vamos a ver cómo agregamos la fuerza a esto. Por ahora planteo cómo se comporta el sistema. ¿Sí? Pero lo que yo sé es que cuando yo meto la fuerza, una fuerza oscilatoria, un coseno de omegón, hashtag omegón t, o sea, todo el sistema se va a mover con el omega que yo decida, con el omega del forzado. En el caso estacionario, ¿no? Y el problema me pregunta por el caso estacionario, no me pregunta por los transitorios. Si todos los sistemas se van a mover con ese omegón, yo voy a tener una ecuación, que no la escribí, pero que va a ser omegón cuadrado igual a todo esto, en este caso, omegón cuadrado igual a esto, en este caso. ¿Sí? Esto ya lo vieron con Ricardo. Estoy leyendo los comentarios, tipo el péndulo de Newton, pero nunca acaba, y con resortes de por medio. Sí, no sé, o sea, es como decía, es un poco abstracto igual. Es raro imaginárselo. Bien. Entonces, me quedan estas ecuaciones con omegón. Ahora, yo estoy en el laboratorio, me armo este sistema, empiezo a mover una de las masas y a forzar el sistema. ¿Hay algo físico que me prohíba moverlo en alguna frecuencia? En principio no. Sin embargo, si yo meto omegón acá, no todos los omegones tienen solución. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, omegón, o sea, el seno como máximo vale 1. Voy a plantear primero el caso discreto. O sea que tengo un omega máximo, que es este de acá, cuando el seno vale 1. Y acuérdense que con su seno cuadrado no puede valer menos 1. ¿Sí? Vale 0 como mínimo. Entonces el omega mínimo es esto. Me queda esta formita de acá. ¿Sí? Y donde pinté en naranja todos los omegones que no tienen solución. ¿Sí? Como vieron con Ricardo, esto se llama el comportamiento reactivo del sistema, ¿sí? Esta parte naranja. ¿Y qué, o sea, qué significa que no tenga solución en la ecuación de dispersión para, para algunos omegones, que físicamente lo puedo mover como yo quiera? ¿Sí? Bien, significa, o sea, en principio no significa nada, pero me puedo dar cuenta de que si yo permito que K, K de acá adentro, sea un número complejo, en ese caso tengo solución para cualquier omegón. ¿Sí? Y empiezo a representar bien mi problema físicamente con esta ecuación. O sea, aflojo en un tema que es, bueno, K era la frecuencia con la que se acomodaba, o sea, frecuencia espacial con la que se acomodaban los péndulos o la cuerda, todo muy bien. Eso tendría que ser un número real y positivo, y de repente, no. ¿Qué significa eso? O sea, bueno, aflojo desde ese lado, gano esto que yo decía antes, ¿sí? Que el problema físico es que yo puedo excitar con cualquier omega, ¿sí? Con cualquier omegón. Entonces, resolví un problema físico, me generé otro. Ahora el otro, vamos a trabajar un poco para poderlo resolver, ¿sí? Entonces,
por ahora me quedo con, ok, K puede ser complejo, después analizo qué significa eso físicamente, ¿sí? Veamos el caso continuo, que también aparece el régimen reactivo, sin embargo, lo que no aparece es el omega máximo, solo aparece el omega mínimo. Eh, entonces, ¿sí? Eso pasa porque en vez del seno tengo el K cuadrado, y el K puede crecer tanto como yo quiera, ¿sí? El máximo me lo limitaba que el seno sea un número acotado. Eh, pero ahora el mínimo me lo sigue acotando esta constante de acá que no me la puedo sacar de encima con el continuo. Bien, esto lo pasé un poco más rápido porque pienso que lo vieron con Ricardo, ¿no? O sea, si quedan dudas, igual pregunten y frénenme. Bien, y nos queda esta forma de acá con este régimen reactivo de acá abajo. Bien, entonces desaparece el régimen reactivo alto, el que es el que estaba acá arriba, y seguimos teniendo un régimen reactivo abajo que sigue apareciendo este K complejo, esta necesidad de el K complejo para algunos omegones, ¿sí? Bueno, veamos un poco qué significa tener un K complejo, ¿sí? Y eso va a ser más fácil escribiendo el coseno de kz más alfa, ¿sí? Que es la parte que tiene el K de mi solución, de esta manera, ¿sí? Como ya vimos al principio de la cursada, les pedimos que trabajen con esto, que demuestren, por ejemplo, habíamos pedido que usando esto demuestren que el coseno de un número con una frecuencia imaginaria era un coseno hiperbólico, ¿sí? Acá estamos haciendo algo muy parecido, pero no voy a no voy a irme hasta el coseno hiperbólico, sino que me voy a quedar con las exponenciales. Pero es un paso, es apenas un paso menos. O sea, estamos a nada de llegar a ese coseno hiperbólico. De hecho, se puede hacer esta misma cuenta con cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Y me queda, o sea, lo trabajo un poco y me queda esta ecuación de acá. O sea, en vez de tener, o sea, si puedo pensar esto también como una combinación lineal de un seno y un coseno, ¿sí? Si tengo un coseno con una fase, es lo mismo que pensarlo como una combinación lineal de senos y cosenos, de un seno y un coseno, que es exactamente lo mismo que pensar una combinación lineal entre una exponencial positiva y una exponencial negativa. ¿Sí? Yo puedo trabajar mi sistema, o sea, yo podría haber empezado planteando la resolución de la ecuación de ondas desde una combinación de exponenciales en vez de una combinación de seno y coseno, o en vez de un coseno con fase. Todo termina siendo equivalente por esta relación de acá. Entonces, si yo pienso en esto, digo, bueno, todo lo que acompañe la exponencial positiva lo voy a llamar amonio, y todo lo que acompañe la exponencial negativa lo voy a llamar bemonio, y además aprovecho que sé que voy a trabajar o sea, esto lo voy a usar por ahora solo cuando tenga el régimen reactivo, ¿sí? Entonces, digo, ok, ya que sé que voy a estar en el régimen reactivo, digo, ok, K puede ser un número imaginario, em, y si propongo que K sea un imaginario, puede ser un número complejo, y si propongo que sea un imaginario puro, eh, puedo decir que K es igual a I por capa, ¿sí? Esto, no sé cómo hacer una capa distinto de una K, algún día voy a aprender, pero por ahora va a ser muy parecido a las K, por lo menos cuando lo escriba a mano yo. Em, bueno, y capa es un número real positivo. Sí, y acá hay un montón de asunciones, de asunciones que asumí que K es un imaginario puro, que capa es un real positivo, y les pregunto esto, ¿puedo hacer esto sin pérdida de generalidad? ¿Puedo asumir todas estas cosas sin perder el caso más general? ¿Qué opinan? ¿Siguen ahí? ¿Están pensando? Parecería que no, me dicen. Sí podés, pero con cuidado.
Bueno, los complejos incluyen a los reales, sí, pero yo asumí que K es un imaginario puro, no un complejo. No dije I capa más al menos una parte real. Eliminé la parte real. ¿Sí? Fíjense que si acá K fuera un complejo, la parte imaginaria va a pasar lo mismo que pasó acá, ¿no? La I se va a multiplicar con esta I, va a quedar algo real, ¿sí? Justo en este caso no me genera tanto miedo que me vean los matemáticos porque simplemente me salteé pasos, pero no está mal. Ahora van a ver que no está mal. Me salteé pasos para que lo puedan pensar ustedes. Pero vean que si reemplazo la K por un número complejo, la parte imaginaria pasa lo mismo que voy a mostrar ahora, que es que si yo reemplazo por I capa, el I se multiplica con el I, queda menos 1 y me queda E a la menos capa por Z. ¿Sí? Y la parte compleja me va a quedar la parte real, me va a quedar algún número complejo que después, nada, voy a meterlo en alguna fase o me va a quedar dando vueltas por ahí como una constante, ¿sí? No me... Igual acá, después voy a agregar esto y voy a corregir alguna cosa, pero no voy a tener problema eh, con llamar a capa un número positivo, un número real, o sea, que esto sea un imaginario puro. ¿Qué pasa con que sea positivo? Bueno, que sea positivo no tengo problema porque tengo un menos, o sea, un número, o sea, el positivo y el negativo acá. O sea, si yo pongo un negativo me van a aparecer el número y el opuesto. Y si pongo el positivo me van a aparecer el número y el opuesto. Me van a aparecer exactamente lo mismo los dos, entonces no tengo problema con decir que es positivo. ¿Sí? Y llamo amonio y bemonio a todo, meto en una bolsa y me olvido de todo lo que está multiplicando. Esto podría haber planteado como solución inicial, ¿sí? Em, y hubiese llegado a lo mismo. Entonces, me queda esto como solución general, donde el A que estaba multiplicando todo también lo metí dentro del amonio y dentro del bemonio, ¿sí? Y esto es la solución general que voy a usar para cuando tengo un régimen reactivo. ¿Vamos bien hasta acá? Creo que es lo que hicieron con Ricardo, ¿no? ¿Hicieron algo de más o de menos con Ricardo? Por ahora bien. Bueno, gracias Manuel. Sí, lo hice, o sea, lo hice para el continuo, pero para el discreto pasaría lo mismo. O sea, pasa para cuando un K es complejo. Lo hice para el continuo porque acá puse Z, pero si acá ponía N por A, era para el discreto. Y lo único que pedí fue que K sea complejo. Y para el reactivo alto también es complejo, así que podría funcionar para el reactivo alto del discreto. Perfecto, eso. Bien. Lo hice, como es igual, no lo hice para los dos, pero valdría para los dos. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí vamos a resolver el ejercicio 20 y vamos un poco a lo más nuevo de esto. Vamos a llamar a esta parte del sistema 1 y esta parte del sistema 2. Son como dos sistemas de los que acabamos de ver acoplados. ¿Sí? Fíjense por un lado que acá pone una flechita A0, que A0 es la amplitud de la fuerza oscilatoria, que vamos a meterla a este sistema y se lo vamos a meter en la primera masa. Y me dice acá continúa. ¿Cuánto continúa? No sé, esto es lo que hablaba antes, que el sistema va a ser semi-infinito. De un lado no va a tener pared, ni va a tener una última masa que esté abierta, simplemente va a seguir.
Entonces, usamos el caso continuo para resolverlo, ¿sí? El discreto quedan cuentas un poco más complicadas cuando planteamos las condiciones de contorno. Y, y lo primero que me pregunta es, ¿cuánto tiene que ser omega para que el sistema se comporte como dispersivo en la primera parte del sistema y como reactivo en la segunda, en z mayor a L? ¿Sí? ¿Cuál sería la relación entre L1 y L2? Bien. Entonces, lo que yo propongo es, vamos a verlo gráficamente. Me hago los grafiquitos de esta ecuación de dispersión que ya conocemos. Son, si lo mira uno lejos del origen, se parece mucho a un módulo, o sea, estas son como rectas, y acá se curva porque se parece más cerca del cero, se parece más a una cuadrática. Eso lo pueden ver con un Taylor cerca del cero, que se anula el término lineal. Y tenemos, o sea, tenemos todo este gráfico y vemos que, para empezar, yo dibujé el 2 arriba y el 1 abajo. ¿Cómo sé esto? Digo, bueno, ok, ¿qué pasa con los omega mínimos? Son G sobre L. L2 es más chico que L1. Eso me plantea el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, reemplazo acá y digo, si L2 es más chico, omega mínimo es más grande en el 2. Entonces el omega mínimo queda más arriba. ¿Sí? Todo el resto de las cosas se mantienen igual, porque lo único que cambia de un caso al otro es el L. ¿Sí? Entonces T0, mu, G son todos iguales, entonces tienen hasta la misma pendiente, estas rectas, o estas cosas que se parecen a rectas cuando la función se va al infinito. Bien, entonces lo que voy a querer es estar en esta parte, ¿no? Estar en el régimen que para el sistema 1, haya una solución real, ¿sí? Y tenga un K dispersivo, y para el 2 tengo un K reactivo. ¿Sí? Y voy a usar todo lo que ya vimos antes para resolver el reactivo y el dispersivo. No lo voy a hacer de nuevo, sino que ya conozco las soluciones. ¿Sí? Ya conozco la solución para el caso reactivo y ya conozco la solución para el caso dispersivo. Y, ¿Y qué pasa si yo quisiera que se comporten al revés? ¿Se les ocurre? O sea, ¿cómo podría ser para decir, ok, el 2 que sea dispersivo en el 2 y reactivo en el 1? Los leo mientras me tomo un mate. ¿Con la misma longitud necesariamente? Sí. Mi pregunta viene por el lado de las mismas longitudes. También, o sea, yo podría decir, bueno, cambio las longitudes, pongo al revés la segunda más larga y ya está, lo solucioné. Que eso después lo vamos a hacer porque el problema lo pide. Vamos a discutir eso. Pero en este caso se los pregunto con las mismas longitudes, manteniendo las mismas longitudes. ¿Puedo hacer eso? ¿Alguna idea? Tiren, si se equivocan. Es mejor para ustedes, de hecho, se van a acordar más de la respuesta correcta cuando se equivoquen y digan, ¿qué les parece? No hay respuestas. Se me hace que no, dice Nico. Bueno, así como está el sistema, no. Pero yo
pero si yo me avivo antes de construir el sistema, sí, mantengo las mismas longitudes, tengo esas cuerdas, las tengo en mi laboratorio, pero puedo tener la decisión de decir, ok, hago A muy, muy chiquito y lo hago como un caso continuo, o digo, si quiero usar el reactivo alto, ¿podría? No puedo usar el reactivo alto, es continuo esto, no tiene reactivo alto. Bueno, hagámoslo discreto. ¿Sí? Si yo lo hiciera discreto, y eso se lo dejo de ejercicio, en el reactivo alto me aparecería la relación inversa. ¿Sí? Podría plantear que el segundo, el más corto, sea el dispersivo si uso el reactivo alto. Eso se lo dejo de tarea a ustedes para que lo hagan. El problema, el inciso B dice, en dichas condiciones, estudie el movimiento estacionario del sistema y encuentre las frecuencias de resonancia. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a trabajar con las condiciones de contorno y con lo que solemos hacer. ¿Sí? Ya sabemos las soluciones de esta ecuación, son las que calculamos antes. Aprovecho que ya sé que no entendí eso último. Vamos acá. ¿Sí? Es más, vamos acá. ¿Ven se está viendo el pizarrón? Sí, sí. Genial, gracias. Bien, entonces, si yo tengo el caso continuo como el que estoy planteando, yo estoy viendo algo, bueno, me salió mucho más parecido a una parábola de lo que debería, estoy viendo algo así. Y no tengo, o sea, siempre voy a tener una por debajo de la otra. En cambio, en el caso discreto, ¿sí? Fíjense, esto lo sé porque omega min del 1 era menor que omega min del 2. ¿Sí? Ahora, decir, eh, yo puedo decir qué pasa cuando tengo el caso discreto, que el caso discreto me quedaba una cosa medio así, ¿sí? ¿Qué pasa con la segunda? ¿Cómo se acomoda la segunda ecuación de dispersión? ¿Sí? Y la cuestión es que omega min es el mismo, es raíz de g sobre L, ¿sí? Y entonces pasa lo mismo, que el omega min o sea, queda esta misma solución, pero el omega max es, queda, ahí va, me estoy confundiendo, ¿no? Queda más chico, queda en la misma dirección. No, perdón, no se puede. Había hecho una cuenta y la había hecho mal, me parece. Eh, bueno, después lo reviso. Discúlpenme. Eh, bueno, entonces fue bastante tonta la pregunta. Perdón. No, mantendríamos la misma relación. Tendría que cambiarle las longitudes a las cuerdas, que igual después lo vamos a hacer. Bien, perdón. No, lo único que puedo hacer es cambiarle las longitudes a las cuerdas. Si no, debería empezar a modificar las masas o cosas por el estilo para cambiar la otra parte de la raíz. Bueno, avancemos entonces eh, con esto. Perdón por la confusión. Bien. Eh, Me quedo con este psi, ¿sí? Lo resuelvo para o sea, lo resuelvo como ya lo sé, ¿sí? Aprovechando que ya conozco que
para z menor a L se comporta como se comporta dispersivo y para z mayor a L se comporta como reactivo. ¿Sí? Uso las soluciones que dije y busquemos las soluciones de contorno. Y por ahora yo miro así y digo, ok, bueno, tengo una parte, tengo la parte del sistema, la primera parte del sistema, esto es un mismo sistema, pero le puse sistema 1 y sistema 2, como las dos partes del sistema. Tengo un contorno, acá, denme un segundo que agarro el cargador de la compu, me está indicando baja batería. Ahí está. Bien, entonces tengo el sistema 1, el sistema 2, y tengo los contornos, o sea, los extremos que estamos acostumbrados. Y por último, en el medio le agrego, bueno, ok, tengo que decir cómo se acoplan los dos. El problema es que acá tengo 3 contornos, ¿sí? Y en principio, después vamos a ver que justo por ser un forzado, las constantes que voy a sacar son distintas, pero voy a querer sacar estas 4, ¿sí? Y voy a necesitar 4 ecuaciones. No me queda otra. ¿Por qué van a ser distintas con un forzado? Bueno, después lo voy a aclarar un poco más. Pero pero en principio voy a tener 4 constantes, quiero 4 ecuaciones. ¿De dónde saco la otra? ¿Sí? Y la otra la voy a sacar de que el contorno del medio, ¿sí? El que acopla las dos, voy a tener que ser más descriptivo con cómo se acoplan. No solo en las posiciones, sino también en las derivadas. ¿Sí? Y ahí voy a tener otra ecuación más. Se me va a agregar una ecuación más. Entonces empecemos por los que conocemos, por el contorno 1 y el contorno 3. Bien, hasta ahora veníamos siempre poniendo para los contornos un contorno abierto, donde dejábamos que se mueva libremente la masa y pedíamos que la derivada sea 0, o sea que sea un máximo en el modo. O pedíamos que sea 0, o sea que se quede quieto, el extremo cerrado. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá lo que voy a querer es forzarlo, justamente lo que me pide el ejercicio, acá que me dice, ok, movelo. Entonces yo puedo agarrar y decir, ok, esa masa se mueve como yo quiero. No tiene un extremo cerrado ni un extremo abierto, tiene un extremo de que hay una mano moviéndola, con el omegón que yo quiera. ¿Sí? Lo que obtengo es esto. Pido esto y obtengo esto. O sea, reemplazo en la ecuación y obtengo esto. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, como veníamos haciendo siempre, ¿no? O sea, esto lo podría plantear como abrirlo en un coseno y en un seno. Me queda que lo que está dentro del coseno tiene que ser igual a lo que está multiplicando el coseno tiene que ser igual a lo que está multiplicando el otro coseno. Lo que está multiplicando el seno tiene que ser igual a lo que está multiplicando el seno. Y me queda estas relaciones de acá. ¿Sí? Fíjense que ya obtuvimos phi y que ya obtuvimos, bueno, en principio phi, porque A me quedó en función de alfa. Una relación entre A y alfa. Phi es algo que en general es parte de la parte temporal de la solución y en general lo sacamos con las condiciones iniciales. Pero lo que estoy haciendo acá es medio como una trampa de saltearme las condiciones iniciales, porque el problema me dice, plantea lo estacionario, o sea, la solución. Y esto vale cuando la solución es estacionaria. Entonces, cuando la solución es estacionaria, a mí no me importan las condiciones iniciales. Porque es algo que ya vengo moviendo hace un tiempo, vengo excitando el sistema, pasé por toda la parte de los transitorios y ahora se sigue moviendo sin importarme justamente la parte inicial. Entonces, como me salté esto, ¿qué me va a pasar? Que el omegón me va a definir omega, y al definirme omega me va a definir K y me va a definir kappa. Entonces esas dos constantes las voy a tener resueltas. ¿Qué me va a aparecer como nuevas constantes para determinar? La amplitud, que eso, o sea, antes también me aparecía, o sea, en la condición inicial, pero ahora como no tengo condiciones iniciales voy a tener que sacarme unas condiciones de contorno. Y el phi. O sea, resuelvo dos constantes
pero tengo que solucionar otras dos, así que sigo necesitando las 4 ecuaciones. Otra forma de verlo es que en realidad necesito 6 constantes, y para eso voy a necesitar 6 ecuaciones, y las otras dos ecuaciones son las ecuaciones de dispersión. El omega también, sí, pero bueno, siempre está relacionado con el K. El omegón es dato. Sí, pasa que el omega siempre está relacionado con el K, entonces si digo que quiero sacar K, ya estoy diciendo que quiero sacar omega, y viceversa. Pero está bien, sí, también es algo que quiero determinar. O sea, bien. Pero en definitiva, a lo que voy es que por más de que cambien cuáles son las constantes que quiero obtener, que eso es lo que adelantaba antes, las condiciones tienen que ser las mismas, ¿sí? Tienen que ser la misma cantidad. Bien. Vamos con el contorno 3. El contorno 3 también tiene algo nuevo, que es que no termina, o sea, o no sé dónde termina. Eso... ¿qué me dice sobre el sistema? Bueno, en principio, veamos qué soluciones tenemos, ¿sí? Por ahora tenemos estas soluciones, ya reemplacé la constante A acá, reemplacé los omegas por omegones, les pregunto por qué el mismo omegón, ya la respuesta tiene que salir, o sea, yo la condición de contorno la había puesto para la primera parte del sistema, ¿por qué en la segunda asumo que tiene el mismo omegón? La respuesta debería salir medio automática, a ver si alguno la pone acá en el chat. Bueno, si no la dicen, la dejo de tarea. La piensan ustedes. Esa no la voy a decir. Espero un ratito más a ver si alguien... Porque estamos en el estacionario, la frecuencia de todas partes no es la misma. Eso, lo que dice Matías, ¿sí? Estamos trabajando, resolviendo un modo. Después vamos a plantear superposición de modos. Entonces, en un modo, el modo es la forma que toma el sistema cuando todas las partes se mueven con la misma frecuencia, ¿sí? Entonces yo no puedo plantear que tenga una frecuencia distinta la primera parte que la segunda, ¿sí? Otra forma de pensarlo es que uno, digamos, si permite que todos tengan una frecuencia distinta, podría decir, bueno, pero eh, bueno, en realidad ahora lo vamos a ver con el contorno 2, pero en el contorno 2 me va a terminar de decir, no pueden moverse con frecuencias distintas. Pero ahora lo vamos a ver. En principio, ya por la definición de modo, puedo meter el omegón acá y quedarme tranquilo con eso. Y voy a trabajar con esta ecuación de abajo ahora, porque tengo el contorno 3, que es esta parte. Y entonces digo, ok, ¿dónde está el final? El final es suficientemente largo como para que yo me pueda decir, es infinito. Ahora vamos a ver un poco qué significa que sea infinito, más al final del problema. Pero básicamente, por cuestiones físicas, estos siguen siendo péndulos, esto sigue siendo un sistema mecánico. Yo no puedo plantear, o sea, yo no puedo plantear que tiende a infinito el desplazamiento de las masas. ¿Sí? Yo tengo que mantener un sistema acotado. Si mi sistema fuera dispersivo, no tendría problema con eso, porque se convertiría como un seno o como un coseno. Y esas ya son funciones acotadas de por sí. Entonces, eso no me estaría diciendo mucho. Ahora, el ser reactivo me está diciendo un montón. Porque la ecuación espacial es esta parte de acá. Y cuando yo tienda z a infinito, si yo no me preocupo porque esto sea acotado o porque converja, este de acá se va a ir infinito muy rápido. Entonces no me queda otra que decir, ok, b es 0. ¿Sí?
Esto también lo podría plantear como una ecuación, ¿sí? Límite de z tendiendo a infinito, no lo escribí como una ecuación porque se ve bastante claro eso, me parece. Límite de z tendiendo a infinito tiene que dar algo acotado, en particular en este caso va a dar 0, porque la otra tiende a 0. Entonces no me queda otra de que b sea 0. Bien. Entonces me quedo con esta solución de acá, ¿sí? Y ahora sí llegó el momento de plantear el contorno del medio, ¿sí? El acoplamiento entre las dos partes del sistema. ¿Cómo voy a plantear eso? Bueno, en principio la primera parte es fácil, ¿sí? Si esto es un sistema continuo, no puedo romper, no puedo romperlo, ¿sí? No tiene sentido plantear, bueno, se rompió, las masas se mueven independientemente, ya tengo dos sistemas independientes, ¿sí? Es así. Entonces, lo primero que voy a plantear es que los dos desplazamientos sean iguales. Y eso se ve fácil que tiene que ser así, por lo que dije recién. Pero falta una condición que no es tan obvia, ¿sí? Y a mí en este caso me sirve para pensar por qué es así, pensar primero en el caso discreto y pasarlo de nuevo al continuo, que van a ver que es fácil. Eh, pero, digamos, yo quiero que la fuerza que sucede en los péndulos también sea una función continua. Yo no, o sea, no, siempre está pasando eso dentro de cada parte del sistema. En la unión de los sistemas también tiene que seguir pasando, ¿sí? No me puede pasar que de repente eso se rompa. Y eso es fácil verlo, no es tan fácil ver cuál es la fuerza en el continuo, es mucho más fácil verlo en el discreto, porque ya lo estamos súper acostumbrados a plantearlo, esa fuerza entre dos masas unidas por un resorte. Y es esta de acá, ¿no? Es o sea, me falta un K, ¿no? Pero se cancela de los dos lados. Es la diferencia entre una masa y la otra, ¿sí? Y acá estoy planteando como si L, o sea, L sobre A es el N, que tiene la masa que está justo en el extremo. Y estoy planteando como que esa masa puede ser de cualquiera de las dos formas. Es un híbrido, digamos. Ahora, si planteo esto es exactamente lo mismo, tengo restas acá, puedo dividir por A, y es exactamente lo mismo que plantear una derivada, ¿sí? Entonces, lo que voy a querer hacer, se lo dejo como ejercicio hacer ese paso al continuo, es que las derivadas sean iguales en ese punto. Eso me parece que cuando veamos el caso de la soga, con diferentes densidades, que lo vamos a hacer, que también es una unión de dos sistemas distintos con un acople en el medio. Eso para mí se ve mucho más claro en ese caso. Acá me sirve pensarlo desde la fuerza, desde el continuo. En ese caso me parece que se va a ver más claro, pero por ahora sigan acá con esto. No sé si quedaron dudas de este contorno que va a acoplar los dos sistemas. Bien. Cualquier cosa escriben en el chat. Los veo poco activos hoy. No sé si, no sé si están entendiendo todo o no se está entendiendo nada. O si ya como hicieron esto recién en la teórica les aburre. Yo no entendí mucho el último paso. Bien. Tenemos... cuando uno... O sea, nosotros estamos poniendo un resorte todos un resorte al lado del otro. Y estamos planteando, bueno, la masa n recibe esta fuerza. Y planteamos la ecuación de Newton. ¿Sí? Y eso para cualquier n dentro de los límites del sistema. Si ya nos vamos al extremo, no se cumple, pero por eso ponemos las condiciones de contorno después. En ese paso que estamos haciendo, estamos asumiendo que que la fuerza para las masas va variando con n, ¿sí? A medida que vamos cambiando de masa, va variando de forma continua con n.
no lo planteamos tan explícitamente, pero es una consecuencia de plantearlo así como para la masa n, para cualquier masa tiene esta fuerza. ¿Sí? O sea, de forma continua termina siendo en el continuo, no en el discreto. Eh, pero sí en el discreto de a pasos, de los mismos pasos que estamos haciendo para la posición. ¿Sí? En este sentido, la fuerza, o sea, no me queda otra que la fuerza sea continua. Para que la fuerza sea continua tengo que plantear que las fuerzas sean iguales de los dos lados. ¿Sí? Las fuerzas que reciba esa masa L, más que de los dos lados es, si la masa L fuera, vamos a dibujar porque me parece un poco más fácil. A ver, vamos a poner más abajo esto. Bien. Bien. Entonces, si yo voy a aprender un caso en el que esto, que es la unión de los sistemas, ¿sí? Acá, esto sigue para acá y sigue para allá. Suponga que tenemos masa, esto es z igual a L menos A, esto es z igual a, perdón, menos 2A, esto es L menos A, L menos 2A, L menos A, y por último acá tenemos L. Y acá ya tenemos L más A, y acá tenemos L más 2A. Horrible, no eso. Bien. Y voy a plantear el caso de que, bueno, la fuerza sobre este péndulo tiene que ser igual a la fuerza sobre ese péndulo. No, vamos a usar el mismo eje. Si, de nuevo, acá tuvieron uno largo, acá tuvieron uno largo, y acá ya empezaron los cortitos. Básicamente estoy planteando eso. O sea, ¿qué pasa? Al ser un continuo, en la masa la masa del medio es un híbrido entre las dos, ¿no? Yo dije, bueno, todas las masas se juntan. Y en la posición L me quedaron como las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es como la unión de las dos cosas. Entonces, debería decir, ok, bueno, ¿qué pasa? O sea, ya esto lo estoy pensando de otra manera distinta que como me lo planteé antes. Estamos. ¿Qué pasa si la masa, o sea, qué pasa si la masa en esa posición es, es una masa con péndulo largo? ¿Y qué pasa si la masa es una masa con péndulo corto? Y en los dos casos tiene que pasar lo mismo, porque están como pegadas las dos masas. Yo tendí esa distancia a cero y las uní. Es como si yo quisiera decir que por izquierda y por derecha quiero que pase lo mismo. Sí, podría decir que no importa, o podría decir que cualquiera de las cosas, ¿sí? Si nos imaginamos que, o sea, tengo como una cortina así de masas y otra cortina así de masas para el continuo. Uy, no sé de lo que estoy dibujando. Estas son mis dos cortinas de masas. Justo en el medio, en la posición L, tengo esto acá, que es una masa corta, pero también tengo esto acá, que es una masa larga. Entonces, ¿qué tengo en el medio? Y es como dice Luz, o sea, si voy por derecha, tiene que ser una masa corta. Y si voy por izquierda, veo una masa larga. Esas dos cosas tienen que ser lo mismo. ¿Sí?
¿Se entendió mejor, Facundo, Gastón? Ok. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, si planteamos en el continuo, eso me queda con la igualdad de las derivadas, ¿sí? Bueno, si querés hacer una pregunta en particular, bienvenido, Gastón. Y si no, por ahí, bueno, después rehacer el ejercicio y... Ok. Si no, después rehacer el ejercicio y preguntás por el foro. Igual frename todo lo que necesites. Todo bien con que lo hagan. Bien, entonces seguimos con las derivadas. ¿Sí? Seguimos con que teníamos la igualdad de derivadas. Entonces acá voy a plantear las dos condiciones que dije que tenemos que plantear. La primera es con respecto a las posiciones. Si acá yo no decía que omega tenía que ser igual a omegón para la segunda parte también, acá me iba a aparecer necesariamente, ¿sí? En esta parte. Fíjense que si las dos masas, la masa que está uniendo las dos partes tiene que ser exactamente igual, se tiene que mover exactamente igual de un lado y del otro, no pueden moverse con frecuencias distintas, porque se separarían. Justamente ahí es donde me va a aparecer que el omega de la otra parte también es omegón. Y me queda esta ecuación. Bien, ahí Luz dice que la clase que viene volveremos a hablar, que es esto que les decía yo de que en la SOA, que me parece que esta parte del medio se va a ver todavía mejor, y va a quedar todavía más claro. Bien, entonces tenemos esta ecuación de acá, la llamo 1, ahora vemos qué hacemos con eso, y tenemos esta ecuación de acá, que se da por las derivadas, que la llamo 2, ¿sí? Siempre que vean un sistema de ecuaciones que tengan un coseno y un seno, no queda, hay dos cosas que se pueden hacer y vamos a tener que hacer las dos. Una es sumar el cuadrado. Deberíamos sumar el cuadrado de tal manera que estos dos den 1, o sea que saquen algún factor común. Esta acá me la tengo que sacar de encima, así que voy a sumar el cuadrado, pero antes voy a dividir por k. Cosa que este k se cancele y me quede como factor común A0 sobre coseno de alfa. Entonces me queda solamente el A0 coseno de alfa al cuadrado. Y de esta parte, bueno, nada, de esta parte me banco lo que venga. Me queda el K sobre, el kappa sobre K, amonio, todo eso al cuadrado, y la exponencial al cuadrado. Y de la otra ecuación me queda el amonio cuadrado y la exponencial al cuadrado. Lo cual despejo y saco una ecuación para amonio, que bueno, todavía me depende de alfa. ¿Y alfa? ¿En dónde? Acá, o sea, acá digo lo que voy a hacer, ¿no? En esta parte. Voy a elevar 1 al cuadrado. Ah, ahí entendiste. Por las dudas, igual por si a alguien también le quedó la confusión. Elevo 1 al cuadrado, entonces me queda esta parte del cuadrado, el coseno cuadrado, y el amonio, toda esta parte del cuadrado. El 2, esta ecuación de acá, voy a hacer lo mismo, pero antes voy a dividir todo por k. Entonces me queda acá, la k se me cancelan y me queda de este lado. O paso la k dividiendo, es otra forma de pensarlo. Esta parte de acá al cuadrado se me suma con esta parte de acá al cuadrado, porque se suman las dos. Esta parte de acá al cuadrado se me suma con esta parte de acá al cuadrado, y seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Sale como factor común el A0 coseno de alfa, el A0 sobre coseno de alfa al cuadrado. Y del otro lado me queda, bueno, todo esto al cuadrado, más todo esto al cuadrado, pero con el k dividiendo acá. Entonces me queda esta parte de acá. ¿Sí? Saco factor común amonio,
Paso dividiendo el resto, paso el cuadrado, esto lo pueden hacer ustedes, son simplemente un despeje. Y me queda que amonio es esto. Bien. La otra cosa que hago siempre que me queda el coseno y el seno es dividir, para que me quede una tangente y poder despejar con el arcotangente. Acá lo puse al revés, esto debería decir 2 sobre 1, ¿sí? Porque divido esta parte que tiene el seno sobre esta parte que tiene el coseno. Voy a chequear si creo que todo lo demás lo puse bien. Sí, está bien puesto, el capa quedó abajo. Eso está bien, solamente me equivoqué cuando puse acá 1 sobre 2 en vez de 2 sobre 1. Y se me cancela casi todo, me queda esta relación de acá, que despejo y me queda esta relación para el alfa. ¿Sí? Nada, es alfa en función de cosas que ya conozco. Es un lío si quisiera empezar a reemplazar las Ks y la capa y todo lo que ya conozco. No lo hice, no lo hagan ustedes tampoco. Desde ahora uso alfa, pero ya sabemos que alfa a partir de ahora es un dato conocido. Y para z mayor a L me queda esta ecuación de acá. Para z menor a L me queda esta ecuación de acá. Para z mayor a L, fíjense que acá es donde vamos a tener o sea, lo más divertido del problema, ¿sí? O sea, acá, bueno, simplemente que se va a transmitir ese coseno que yo estoy moviendo la masita. Bueno, se va a seguir moviendo como coseno, va a ir cambiando la fase según en qué masita me muevo. O sea, como ya sabemos que reacciona igual que en la soga, igual que lo que venimos haciendo, igual que lo que hizo Ricardo en la clase. Bueno, ahora esta parte, cuando llegue esa onda, o sea, yo me lo imagino como una onda que va avanzando y cuando llegue a la masita del medio va a producir esto, que fíjense que es una exponencial decreciente, ¿sí? Por un coseno de omega t. O sea que cada vez, a partir de cada masita, voy a tener menos amplitud, ¿sí? Podemos pensar que desde el inicio del sistema estamos mandando información, ¿sí? O sea, mover una masa es meterle información al sistema, ¿sí? Pensar qué información estamos metiendo ya es otro problema. En particular, si metemos un coseno, lo único que le estamos diciendo es una frecuencia, ¿no? Estamos transmitiendo una frecuencia. Pero podríamos mandar un par de una superposición de cosenos, una superposición de modos, y ya empezar a jugar con cosas un poco más complejas, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Y me pregunto hasta dónde llega esa información, ¿sí? O sea, yo soy un tipo que me paro en la masita n de la segunda parte, por más de que sea continuo, somos infinitos personas ahí parados y esperando a ver si nos llega la información o no. Yo que estoy en la primer masa o sea, del sistema de los péndulos cortos, voy a decir, ok, a mí me llegó, siempre me va a llegar a esa masa porque se mueve igual que la última del sistema de los péndulos largos que llega a todo el sistema porque es dispersivo. Y el que está al lado mío, por ahí dice, sí, me llegó, el que está al lado mío, el que está al lado dice, sí, me llegó, y al final alguien va a decir, no, mi masita ya no se mueve. Si bien en la teoría siempre hay amplitud, esto nunca se va a cero, ¿no? O sea, tenemos esta exponencial que va decreciendo asintóticamente. Entonces es muy difícil decir, ok, ¿cuándo dejé de tener información acá? ¿Cuándo dejó de moverse la masita? Y nunca, en teoría. Ahora, en la práctica, si hacemos algo en el laboratorio con esto, en algún momento ese movimiento es imperceptible, ¿sí? Y
Bueno, Gastón dice cuando ya no la podemos medir, perfecto. Tiene que ver con eso, ¿sí? En algún momento es imperceptible, son muy bajos, muy poco el movimiento, y o no lo podemos medir, o nuestro error de medición es hasta más grande que ese movimiento, o si quieren, ni siquiera lo podemos percibir o sea, cuando dejamos de poder percibir con los ojos. No importa, podemos tomar alguna decisión por el estilo. Y algo para pensarlo a priori, para no tener que estar en el laboratorio y midiendo y poder decir a priori, antes de ir a medir, ok, ¿hasta dónde llegó? Una convención que se usa es agarrar y decir, bueno, cuando la señal incidente, o sea, acá dije señal en el punto, por eso la P, y la señal inicial, cuando la relación entre las dos es 1 sobre E. ¿Sí? Es simplemente una convención que se usa porque es fácil de calcular, porque para que caiga 1 sobre E es simplemente que se cumpla que esta parte de acá, de 1, el exponente, ¿sí? Y entonces te queda E a la menos 1, 1 sobre E, todo lo demás se cancela en la relación, en la división. Entonces, que Z menos L sea igual a 1 sobre K. Esa es la relación que voy a pedir. Fíjate que me quedó un Z menos L que está buenísimo, porque es como, bueno, a partir de que empieza el sistema es Z. Sería como decir una cosa así. Si hubiese puesto mi origen de Z en la unión de los sistemas, yo acá tendría Z igual a 1 sobre K. Me hubiese quedado un Z acá. Es fácil hacer el cambio de coordenadas. Entonces, 1 sobre K, perdón, no 1 sobre K. Esto. Bien, y acá nos queda algo importantísimo, porque nos empezamos a dar cuenta qué significa ese kappa. Y a eso quería llegar, ¿sí? No, con K es más fácil, uno puede pensar en una frecuencia espacial, digamos, observa cómo se están acomodando las masas y eso parece un coseno, y ese coseno tiene una frecuencia, y esa frecuencia es K. ¿Sí? Y eso es fácil de ver y en analogía con lo que hacemos con la frecuencia temporal. Ahora, este kappa, que tiene las mismas unidades que K, de 1 sobre metro, nos está diciendo qué tanto va a llegar, ¿sí? La información, qué tan lejos va a llegar la información en nuestro sistema. Este tipo de sistemas, bueno, no, ahora voy a hablar de este tipo de sistemas, pero en definitiva este es el significado de kappa, que 1 sobre kappa es la distancia de penetración, ¿sí? En el problema me dice, el punto C, ¿qué pasa si yo invierto las partes del sistema de lugar? O sea, pongo la longitud larga, la longitud grande, en la segunda parte del sistema, y la longitud chica en el primero. Si yo pongo la longitud chica en el primero, es probable que o va a pasar que para ciertas frecuencias, la onda ni siquiera, la segunda parte del sistema no se llega a enterar de que hay una onda, ¿sí? Porque está más lejos que esa distancia de penetración. Si ponemos L más grande que 1 sobre kappa, o para la frecuencia que suceda esto, en la segunda parte del sistema nunca va a recibir una amplitud inicial y no se va a mover. En cambio, si ponemos L más cerca, va a llegar con menos amplitud de lo que yo voy a estar haciendo, pero va a llegar y se va a dispersar por todo el sistema porque justamente tiene un comportamiento dispersivo. Por ahora, ¿se viene entendiendo eso? Esa interpretación de qué es kappa. Sí, perfecto, gracias Gastón, Lautaro. Bien. Ahora, kappa depende de omega. ¿Sí? Como decía antes, va a haber ciertos omegas para los que pase esto, y ciertos omegas
para los que no. O sea que, supongan que yo hago un barrido en omegas, o sea, voy pasando por distintos omegones cuando excito el sistema. Va a haber ciertas frecuencias para las que llegue, o sea, incluso se comporte dispersivamente el segundo sistema también, y ciertas frecuencias para las que no se comporte dispersivamente, para las que se comporte reactivamente, y para las que hasta ciertos lugares no llega el sistema. Ahora, imagínense que yo hago lo que decía antes, en vez de mandar un solo coseno, mando como fuerza inicial una suma de cosenos de distintas frecuencias. Envío eso como información inicial y ¿qué recibo al final? Bueno, y al final recibo, depende, o sea, depende de dónde yo me pare en el sistema y depende de cómo haya armado mi sistema. Entonces yo al armar mi sistema podría decidir cómo acomodar los Ls para que ciertas frecuencias me lleguen y ciertas frecuencias no. ¿Sí? Esto se llama filtro. Lo que estoy haciendo es filtrar frecuencias. Y entonces, si esto lo van a usar un montón en Laboratorio 3, lo van a volver a ver en Física 3, pero con sistemas electrónicos. Con sistemas mecánicos eh, sucede también, y tenemos este caso, por ejemplo, pero lo importante es el concepto del filtro, más allá de si es electrónico, mecánico. Uno está decidiendo al armar su sistema qué frecuencias va a tener y qué frecuencias no. Y ejemplos de esto se usan, por ejemplo, en sonido, cuando uno graba, cuando uno quiere hacer una grabación, eh, dice, ok, yo voy a grabar, pero no me interesa que mi computadora grabe sonidos que el oído humano después no puede escuchar. Entonces, no me interesa, aunque estas frecuencias estén porque, no sé, alguien golpea algo y el micrófono vibre, no me eso es información extra que voy a estar guardando en mi computadora y que me va a ocupar lugar y que probablemente hasta puede generar otros problemas tenerla. Entonces, ¿qué hago? Bueno, meto un filtro. Que solamente se graben frecuencias a partir de 20 Hz. Que 20 Hz es la mínima frecuencia audible, más o menos. Va variando de persona a persona, pero es un estimado. Eso es un uso, por ejemplo. ¿Sí? Y después van a ver un montón. Van a usarlos en Labo 3 bastante, van a estudiarlos un montón. Esto es solo un adelanto. Y varía con la edad de la persona también, totalmente. Más variación con la edad de la persona hay en las frecuencias altas, que escuchamos hasta 20 kHz. Pero sí, gracias, Luz. Bueno, ¿hay preguntas sobre esto? Al principio de la materia resolvimos un ejercicio que era el de péndulos acoplados forzado, de dos péndulos acoplados, y habíamos visto ya como un inicio de esto, ¿no? Habíamos visto que según dónde estaba la frecuencia del péndulo, que había dos frecuencias, podíamos decidir si queríamos que pasen justamente las frecuencias bajas, las frecuencias altas, pero era como poco perceptible solo verlo en dos péndulos. Pero había un inicio de esos. Los invito a que revisen esa clase y traten de asociar eso que habíamos intuitivamente empezado a mirar en dos péndulos acoplados y los llevamos a estos n péndulos acoplados forzados. Y van a ver que en el fondo están viendo exactamente lo mismo, solo que el efecto es visible y útil cuando tenemos n y no cuando tenemos 2.
Cada vez se callan más cuando termina la clase. El silencio es de Completo ultratumba. silencio. ¿Están ahí? No. Yo lo que veo es que cada vez menos participantes. Somos 32, empezamos con 37. Bueno, sí, que se hayan perdido 5 en 2 horas. Sí, Gracias. es el día del docente universitario. Sí, sí, gracias. Gracias. El monito. Gracias, chicos, a todos. Y feliz día a ustedes también, porque no habría docentes si no hay alumnos. La clase, hoy Ricardo habló de péndulos acoplados, y ligaba perfectamente con la clase de Milton. Pudieron hacer esa unión, decantó un poco más lo que contó Ricardo con el final de Milton, y lo de Milton con lo que contó Ricardo. Bueno, bien. Genial. Bueno. Excelente, bueno, esa era un poco la idea. Sí, es una clase intensa y es una clase, les diría, que no decanta, hasta como dijo Milton, decanta del todo, hasta que uno llega a F3 y vuelve a ver estas cosas de filtros en circuitos electrónicos y dice, ¡ah! Milton había dicho, van a decir. Y ahí vuelven a caer. Si tienen ganas, en el libro de Berkeley, que es uno de los recomendados de la materia, hay unas cuantas páginas que le dedican a este tema, y en particular hace también la relación con circuitos, si quieren preadelantarse a F3. Pero bueno, claro, es incorporar más información. Si alguno no tiene el Berkeley en formato digital, avise que lo tenemos. Está en el drive igual, Está en me parece. Stufis. Ok. El drive que pasamos. Sí. Ya están diseñando los hashtags para Física 3, esto es too much. Sí, sí. Bueno. Con esto que cerramos hoy, estarían en condiciones de terminar la guía 1, parte 1 y parte 2. El martes arrancaremos con la guía 2, que tenemos que armar, o redondear, mejor dicho, porque existe, pero hay que verla, hay que revisarla. Así que para el martes ya estará la guía 2, y son las únicas 2 guías que entran al parcial del viernes 5. Creo que son las 2 últimas clases, si no me equivoco mal del cronograma, se las vamos a dedicar a hacer ejercicios. Tenemos que ver cómo hacerlo andar con ustedes así a distancia, pero la idea es que les vamos a dar ejercicios de parcial viejo, y que ustedes los tienen que resolver en sus casas para después discutirlos en la clase, ¿sí? Más las consultas de siempre. Pero la idea es poder discutir ejercicios de parcial en las 2 últimas clases, de los diferentes temas. Probablemente le dediquemos volvamos a matrices, y vayamos dedicándole, no todo un parcial en un solo día, sino por temas. Bueno, ¿tienen
¿Alguna consulta más? Si no, cerramos la clase por hoy. Y traten de este fin de ponerse más al día con el tema de Fourier, porque la semana que viene va a venir el ejercicio. La próxima guía viene por el lado de ondas viajeras, y de esto que estuvimos hablando, que es algo que Ricardo no sé cuánto ha dado o no, que es me tengo que fijar, digamos, en reflexión y transmisión, que tiene que ver justamente con ondas viajeras, en sistemas que cambian su densidad, o que hay empalme entre sistemas. No es difícil. Estaremos que eran 2, 3 clases, ¿no? Con eso. 2 clases, me parece. Dos Una de clases. cuerdas y una de gases. Sí, creo que eran 2 clases. Puede ser que un pedacito más de alguna más, pero no mucho más. Bueno, si no tienen más dudas, chicos, nos vemos el viernes. Hoy es viernes, no sé en qué día, Hoy es viernes. tipo. El martes. El martes. Bien, nos estamos viendo. Hasta el martes. ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué me miras así?